Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Forbidden Lands. Como podéis ver, es un juego que viene en caja, en una caja de esas contundentes y grandes. Y como hablar de una caja normalmente suele ser un problema, lo que voy a hacer es poneros un pequeño vídeo acerca del unboxing. Y luego os comentaré algunas conclusiones a las cuales he llegado después del unboxing. Bueno, pues por aquí tenemos la caja de Forbidden Lands. Como podéis ver, ha sido un Kickstarter en el cual he participado, que era de Free Aligan, o sea, ya sabéis, Free League, la gente de Mutant Year Zero, Tales from the Loop, de otros, con lo cual ya más o menos os podéis hacer más o menos una idea de cuál va a ser el sistema, porque suelen utilizar casi siempre el mismo. Y una de las cosas que más me llamó la atención de este Kickstarter cuando me metí es que era formato caja. Es una caja además de las molonas. Y bueno, estéticamente no me llamó demasiado, cosa que he de decir de que demuestra que no siempre has de juzgar una cosa por algo por la portada. De hecho, era bastante así como clásico, quizás incluso demasiado. No le acababa de ver un poco el tema. Pero una cosa que me llamó la atención es que daban hincapié al tema de que iba a ser en caja y que iba a enfocarse en temas de exploración y sandbox. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos de contenido en la caja. Esto no va a ser una review. De hecho, si esto forma parte de una review, será la parte de unboxing. Pero sí que voy a tener que hablar un poquito acerca de cada uno de los componentes. Así que vamos a ver qué es lo que hay dentro. Dentro lo que tenemos es una caja que, bueno, ya se nota que se ha abierto por lo menos una vez porque ya no suena nuevo. Y lo que tenemos es algo que la verdad es que impresiona bastante nada más verlo, que es el manual del jugador de las tierras prohibidas, que como podéis ver es un manual de los buenos. O sea, esto no es el típico tapa blanda o la típico folletito grapado que se te puede fastidiar. Ya podéis ver que incluso se notan un poco las huellas de tocarlo. El contenido además está bastante bien. De hecho, a mí me retrotrae bastante a lo que serían los libros de los años 80. Las reglas son muy claras. Está todo explicado de una manera bastante chula. Aquí sobre todo lo que tenemos es creación de personajes, las razas, cómo irlos creando. Tenemos los talentos, que serían las habilidades especiales. Tenemos también el sistema, el combate, ¿vale? El sistema es bastante sencillito, es tirar tantos dados de 6 como lo que tengamos atributo más habilidad o que estemos utilizando. Y los 6 son los éxitos. En caso de que veamos que no conseguimos suficiente éxito, nos podemos esforzar, pero entonces ya tenemos posibilidades de pifia y de que haya consecuencias negativas con respecto a las tiradas que hemos realizado. ¿Vale? También tenemos ahora aquí un sistema de equipo. Una cosa muy curiosa es que en este juego, como es así rollo sandbox y está hecho para que se juegue desarrollando los personajes, hay un sistema de creación de equipo. O sea, eso me ha recordado un poquito a Fantasy Craft, porque también había temas de creación de equipo y tal, pero aquí está bastante simplificado con respecto a los materiales que se necesitan, lo que se necesita para más o menos crearlo, distintos niveles de calidad. La verdad es que está bastante chulo y además las ilustraciones siempre pegan con lo que hay, cosa que yo agradezco porque algunas veces te encuentras con algunos juegos que dices meh. Fijaos las ilustraciones de pantalla de página completa, lo bien que están. Una cosa curiosa con el sistema de magia. El sistema de magia es curioso. Principalmente porque utilizas puntos de fuerza de voluntad, pero los puntos de fuerza de voluntad no te los regalan. Tienes que conseguirlos a base de esfuerzos. ¿Os acordáis eso que he dicho de que cuando fracasamos la primera vez, luego te puedes intentar esforzar, intentar repetir las tiradas? Pues los puntos de fuerza de voluntad vienen de ahí. Si no te esfuerzas, no consigues voluntad. Es bastante curioso. Y la magia tampoco falla nunca, pero sí que pueden suceder efectos adicionales. Como por ejemplo que salga con un conjuro más potente o que haya efectos secundarios. De la magia en sí no fracasa nunca, pero tienes que tener puntos de fuerza de voluntad. Entonces, otra cosa que tenemos aquí son, como esto es un juego en plan rollo sandbox, tenemos muchas reglas de exploración, de caza, forrajeo. Tenemos reglas para tener una fortaleza
una fortaleza, gente a nuestro cargo, pero ya nos dicen que son reglas bastante sencillitas y que intentan no tirar a lo complejo, lo cual yo creo que es bastante, yo creo que está bastante bien, francamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Aparte de eso, tiene... Oh, mira, por cierto, ya que estamos. Tiene un glosario. Oh, Dios mío. Tiene un glosario al final, tiene las fichas al final y tiene tablas al final. Tablas de heridas críticas. Esto está muy bien. Una cosa que quizás desentona un poquito es que tiene un sistema de cartas de iniciativa en el cual, bueno, es un poco aleatorio, pero bueno. Y tenemos por aquí no solamente el libro del jugador, sino también tenemos el libro del máster. El libro del máster, donde tenemos más trasfondo de lo que tenemos en el libro del jugador. Porque, francamente, en el libro del jugador prácticamente se parece mucho a Dungeon World. Es un mundo de peligros, donde nadie sabe lo que hay. Porque todo el mundo se ha quedado en su casa, porque había una niebla que se ve que mataba a todo el mundo. Aquí te elaboran un poquito más, hay un poquito más acerca de dioses, de las razas, localizaciones que se pueden encontrar los jugadores que son un poquito más o menos fijas, las distintas culturas, evidentemente los monstruos, que además vienen detalladitos, con cosas que puedes más o menos conseguir con cada uno de los monstruos. Estos, por cierto, son culturas, estos no son monstruos. Por ejemplo, aquí tendríamos un Weaver, no muertos, trolls, lo cual está bastante bien. Y tendríamos aquí cómo hacer de máster, aunque francamente las secciones de cómo hacer de máster son un poco vagas, principalmente porque esto está hecho para hacer partida rollo sandbox, lo cual significa que vais a ver qué es lo que sucede realmente. No está hecho tanto para partidas predefinidas como para ver qué os encontráis. Y de hecho para eso está hecho este manual, para ayudaros un poquito en esa tarea. Por ejemplo, aquí tenemos encuentros que más o menos podemos desatar a los jugadores. En eso se parece un poquito a Aventuras en la Tierra Media o el Anillo Único. Crear lugares de aventura, más o menos de una manera un poco más aleatoria. Castillos. Aquí hay mucha tabla aleatoria, sobre todo para generación de cosas. Y aquí tenemos una aventura. Sí, os había dicho que no había aventuras, pero eso era mentira. Bueno, no mentira del todo, pero... A ver, que siempre podéis hacer aventuras y tal, pero no es el modo de juego recomendado. Pero aquí tenéis una aventura, más o menos con un lugar de localizaciones y cosas ya creadas para poder utilizarlo como material de inicio. Con PNJs, ese tipo de cosas. Y la verdad es que está bastante largo. Tenemos un pueblo, tenemos aquí un dungeon. Que está... La verdad es que está chulo. Además viene con notitas y tal. Oh. Y la verdad es que está bastante bien. Por cierto, el interior de cada portada y contraportada tiene un mapa que, como podéis ver, está como bastante vacío, a pesar de que tenga sus nombres. Y eso lo veremos más adelante por qué. Tenemos por aquí leyendas y aventuras, que son tablas de generación aleatoria, tanto para personajes como para aventuras y monstruos. Lo cual, bueno, tanto más que para aventuras, para leyendas en sí. Para leyendas ancestrales. Que bueno, siempre son semillas de aventura también. O sea que tampoco pasa nada. Y principalmente estos son fundamentalmente tablas. Tablas y más tablas de generación. Aquí tenemos algo bastante curioso. Algo que la verdad es que me alertó un poco cuando lo vi. Que son pegatinas. ¿Por qué? ¿Por qué pegatinas? Porque, como he dicho, esto es un juego de exploración sandbox. Bueno, más que un sandbox, es un hexcrawl. De hecho, el sistema de experiencia viene con respecto a lo que hayas hecho para explorar. Y como podéis ver, el mapa está subdividido en hexágonos. De hecho, estábamos viéndolo al revés. En hexágonos. Y entonces lo que haces es que exploras a ver qué es lo que hay. En caso de que os encontréis con algún lugar importante de aventura, pues le metéis una pegatina. Evidentemente los de Free Ligan, después del Kickstarter, supongo que habrá gente que haya protestado un poco de tener que marranear lo que sería el mapa, así que han dejado por ahí los PDFs para que te lo puedas montar tú, lo cual me parece bastante bien. Cosas que podrían haber en esta caja mejor, principalmente, pero que ya veis que es una caja bastante honda y en el cual
prácticamente cabe casi todo. Lo que pasa es que no todo del todo, no todo del todo. Cosas necesarias que normalmente tiene esta caja, que debería tener esta caja que no tiene, sobre todo porque se hacen referencias dentro de la propia caja, serían, por ejemplo, las cartas de iniciativa, porque las cartas de iniciativa especiales del juego tienen cositas especiales. Juegos de dados, aunque no son necesarios, porque son casi todo dados de 6, excepto dados de 8 y dados de 12 que se utilizan para los artefactos mágicos. Y en el caso de los dados de 8 y dados de 12, lo que hacen es que los resultados más altos cuentan como varios éxitos, lo cual está bien. Y bueno, aparte de eso, también una pantalla, porque hay bastantes tablas de críticos. Pero bueno, esto es el contenido de la caja y supongo que, como podréis ver, está bastante bien. Nuestro rol dice que las va a sacar en castellano. Si la saca a esta calidad, yo creo que es una buena compra. Y bueno, como podéis haber visto, el juego nos viene con un contenido que es de lujo. Es 2 libros, tapa dura, que además me recuerdan mucho a los libros de los años 80, ahí con blanco y negro, ilustraciones súper clásicas, maquetación súper clara, 2 columnas. Pero no solamente esto bebe de nostalgia, realmente aquí se aprecia muchas lecciones aprendidas de juegos de corte sandbox, no solamente por la manera que tiene de utilizar los hexágonos y por el hecho de que a lo largo de las aventuras que vayamos teniendo con los personajes iremos explorando hexágonos y tendremos las partidas muy centradas en lo que sería la supervivencia, porque hay cosas como, por ejemplo, la gestión de los campamentos, la gestión de la comida, de hecho son estados a los cuales puede llegar nuestro personaje, sino porque la creación de personajes es muy sencilla. O sea, realmente hay que escoger 4 cosas, cosa que es normalmente los juegos de Fialigan. Pero incluso en este librito, en el librito de trasfondos, podemos hacer el personaje prácticamente en 2 tiradas. En 2 tiradas y tenemos incluso trasfondos de cosas que le han pasado al personaje. En la creación de personaje también hay cosas como, por ejemplo, vínculos que podemos tener con otros personajes. Cosas que ya nos recuerdan un poquito a cositas como, por ejemplo, Dungeon World. No solamente en el tema de es un mundo de peligros. Realmente hay un poquito más de profundidad con respecto al tema de, por ejemplo, es un mundo de peligros. Por ejemplo, las portadas de ambos libros en realidad son los dioses. Son los dioses de las tierras prohibidas. Además, el mundo se llama Tierras Prohibidas por razones bastante explícitas, que es mejor que los jugadores vayan descubriendo. Además, hay personajes de los cuales se nos habla normalmente, sobre todo en la sección de Máster, acerca de por qué el mundo está así. Si hay que poner algún perillo, es que hay muchas cosas de las cuales nos mencionan en estos libros que no están en el paquete básico, cosas como, por ejemplo, personajes importantes, que lo podéis encontrar en la primera campaña que han publicado, que es una campaña además bastante épica, teniendo en cuenta de que el gran villano de las Tierras Prohibidas está en ese libro. Además se nos detalla allí. También está el tema de que se utilizan cartas para el combate. No son necesarias para el combate, principalmente porque puedes tener unas cartas que vayan de 1 a 10, se reparten entre los jugadores y con eso tienes la iniciativa. Pero luego, por ejemplo, nos explican algunos métodos avanzados de combate que van con cartas cubiertas, en las cuales vamos eligiendo nuestras maniobras y nos permiten tener un cierto grado de incertidumbre. Principalmente porque por cosas como, por ejemplo, el ataque y las defensas van dependiendo de, por ejemplo, hay ciertos modos de ataque que responden mejor a ciertos modos de defensa. No es lo mismo esquivar que bloquear con una espada o con un escudo. Funciona de maneras distintas, dependiendo de la amenaza que nos estemos enfrentando. Cositas curiosas que no menciono en el vídeo de unboxing. Los monstruos, por ejemplo, no utilizan las mismas reglas de ataque, sino que tienen, por ejemplo, una tabla en la cual se elige el método de ataque que vaya a tener. Es una cosa bastante curiosa y que los personaliza mucho. Por contra, eso hace que el bestiario no sea demasiado extenso. Pero esto lo podemos en parte compensar con esto, principalmente porque tiene un método de creación de monstruos. También hay que hacer hincapié en que el libro básico está
fantásticamente bien. De hecho, tiene casi todas las reglas, salvo monstruos y 4 cosas que es mejor que no vean los jugadores. De hecho, sistema de magia, sistema de creación de objetos, evidentemente tiene la creación de personaje, tiene también los métodos de exploración, tiene también un sistema de gestión, y esto es importante, de fortalezas, que es algo que a la gente que sean sobre todo aficionados de corte vieja escuela lo podemos solo recordar. Además lo que serían las fortalezas van muy bien, principalmente porque sirven para conseguir puntos de fuerza de voluntad, que ya sabéis que explico ya en el vídeo que son escasos, principalmente porque solamente se pueden conseguir cuando reintentas una tirada, y solamente puedes reintentar una vez una tirada, y curiosamente consigues los puntos de fuerza de voluntad haciéndote daño. O sea, aquí consigues fuerza de voluntad a hostias. Lo cual es bastante curioso. De hecho, me recuerda a cosas como, por ejemplo, Torchbearer o Burning Wheel. De hecho, veo muchísimas influencias dentro de este libro y muchas influencias buenas. Quizás sí hay que hacer un hincapié negativo dentro de lo que sería el sistema. Es que es un sistema que es bastante duro conseguir éxitos de buenas a primeras. Y de hecho está pensado más o menos para eso. Para que solamente haya que hacer las tiradas cuando valga la pena. Y la verdad es que a mí me parece un juego que está muy bien. Al que yo, sin haber podido probar, la única exposición que he tenido con este sistema anteriormente fue contra el Sauron de Loop. Está fantásticamente bien explicado, fantásticamente bien escrito. Hay cosas que incluso las he visto en Black Hack en este libro. Cosas como, por ejemplo, los dados de uso. Tiene dados de uso. Tiene un sistema, por ejemplo, para que las armaduras se te vayan estropeando con el tiempo y las tengas que reparar. De hecho, hay muchísima gestión de recursos en este libro. Este libro, ¿a quién se lo... Bueno, este juego, ¿a quién se lo recomendaría? Pues a gente que quiera partidas rollo sandbox, pero no les guste el rollo OSR. El rollo OSR, porque lo ven un poquito demasiado antiguo, quieren algo con un poquito más de profundidad, un poquito más de complejidad. Aquí lo tendrán. O que quieran... bueno, la verdad es que como juego de fantasía está bastante bien. Aunque he de decir de que es un poquito específico de la ambientación que tiene. Porque es una ambientación más tirando a fantasía oscura más que alta fantasía. ¿Es un sustituto de Dungeons and Dragons? Es posible. Es posible. No es excesivamente caro porque la caja que habéis visto son creo que 42, 43 euros. Lo cual, teniendo en cuenta que viene con el manual del jugador y del máster, que tiene una profundidad considerable y que prácticamente puedes jugar directamente con lo que tienes, aunque eso sí, va bien, tiene dados especiales, pero son extrapolables, o sea, no hay demasiado problema. Y lo de las cartas de iniciativa es para reglas avanzadas, que es la única peguita que le veo. Y la verdad es que yo lo veo como un juego bastante recomendable y he de decir que me ha enamorado. O sea, yo le doy una puntuación bastante alta. Y tengo ganas de jugar. Tengo muchas ganas de jugar a esto. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.